Buenas tardes señores periodistas, buenas tardes señores ministros. Sean bienvenidos a esta nueva conferencia de prensa de la Presidencia del Consejo de Ministros. En la mesa, la Premier Violeta Bermúdez, el Ministro de Economía y Finanzas, Waldo Mendoza, y el Ministro de Salud, Óscar Ugarte. Damos pase a la Premier para iniciar la conferencia. Muy buenas tardes, señoras y señores congresistas. Muy buenas tardes a toda la ciudadanía. Como es habitual, los días miércoles, luego del Consejo de Ministros que acabamos de terminar hace unos minutos, el día de hoy hemos tenido un Consejo de Ministros largo, procedemos a compartir con ustedes algunos de los acuerdos y de los temas más relevantes tratados en la jornada de hoy. Primero quisiera empezar confirmándoles que la vacunación avanza de manera sostenida en todo el territorio nacional. Hasta el momento se han aplicado más de 2.200.000 dosis de vacunas contra la COVID-19 en nuestro país y de ellas más o menos 1.400.000 han recibido la primera dosis y más de 700.000 personas también la segunda. Entonces ya nos vamos acercando al 1.000.000 de personas completamente vacunadas. Estos números definitivamente nos llenan de confianza y de mucha esperanza en que esperamos que pronto podamos ir superando progresivamente esta crisis ocasionada por la pandemia. Asimismo, como toda la ciudadanía sabe, esta semana hemos iniciado la vacunación de las personas con comorbilidades. Son en total un grupo de condiciones que se irán incorporando conforme contemos con más dosis de vacunas que arriben a nuestro país y hemos estimado que las personas que sufren de alguna comorbilidad ascienden a un número aproximado de 1.200.000 que irán siendo inoculadas progresivamente. Iremos avisando, así como lo hemos hecho con el primer grupo de personas con síndrome de Down y personas que tienen insuficiencia renal y que reciben tratamiento de hemodiálisis. Les recuerdo que el día de mañana llegará a nuestro país un nuevo lote de 700.000 dosis de vacunas contra la COVID-19 y en las siguientes semanas del mes de mayo recibiremos cantidades similares. Definitivamente esto nos está permitiendo avanzar de manera sostenida en la vacunación de las personas adultas mayores. Ahora ya estamos en el grupo que supera los 70 años de edad. En esta oportunidad me acompañan el Ministro de Salud, Óscar Ugarte, y el Ministro de Economía y Finanzas, Waldo Mendoza, con quienes informaremos sobre algunas decisiones del Consejo de Ministros. Sobre la pandemia, esta mañana, como es habitual también, hemos analizado los indicadores que nos van reportando que tanto en términos del número de contagios como de fallecimientos se observa un ligero descenso. Aunque no debemos bajar la guardia porque evidentemente ya conocemos que esta enfermedad es bastante severa. Como señalamos la semana pasada, los estudios preliminares realizados por el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del MINSA y el Colegio Médico del Perú, la vacunación va mostrando un impacto positivo en la reducción de defunciones, hospitalizaciones y nuevos casos en los trabajadores del sector salud. El impacto de la vacunación en las personas adultas mayores todavía debe esperar algunas semanas luego de la segunda dosis para poder ser evaluado. Hoy día también hemos aprobado el decreto de urgencia que establece medidas extraordinarias para ampliar la oferta de servicios de salud durante la emergencia sanitaria declarada por la COVID y por ello se ha acordado transferir del Fondo de Reserva la cantidad ascendente a algo más de 123 millones de soles a favor del Ministerio de Trabajo, específicamente para el Seguro Social de Salud, con la finalidad de financiar la instalación de 500 camas de alto flujo, la contratación de recursos humanos, la adquisición e instalación de plantas generadoras de oxígeno medicinal, la instalación de redes de gases medicinales de plantas generadoras de oxígeno medicinal y otros insumos médicos, equipamiento, mobiliario clínico para
el funcionamiento de 500 camas de atención crítica temporal. Estos recursos nos ayudarán a brindar una mejor atención y aliviar la carga que existe hoy día en los diversos hospitales de nuestro territorio. Los detalles de estos temas los comentará el doctor Óscar Ugarte. Igualmente, hoy día hemos aprobado un proyecto de ley que modifica el artículo 2 de la Ley 28455, ley que crea el Fondo para las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, y establece como ingreso para dicho fondo el 30% de las regalías que perciba el Gobierno Nacional por la explotación del lote 57 de Camisea, así como el 30% de las regalías que percibe el Gobierno Nacional por la explotación del lote 58 de Camisea. Este proyecto de ley será presentado al Congreso en el más breve término para que pueda ser analizado, debatido y esperamos aprobado. Igualmente, hemos analizado un conjunto de leyes y aprobado presentar 7 acciones de inconstitucionalidad, 5 de ellas relativas a creación de distritos, las leyes 31.130, 31.137, 31.138, 31.141 y 31.163. Respecto a las otras 2 demandas de inconstitucionalidad, el ministro Waldo Mendoza nos dará detalles. Son relativas a las leyes 31.173 y 31.188 sobre la devolución del dinero de FONAVI a los trabajadores que contribuyeron al mismo y sobre la negociación colectiva en el sector estatal respectivamente. Empezamos con el informe a cargo del ministro de Salud, Óscar Ugarte. Ministro. Muchas gracias, Premier. Efectivamente, yo quiero precisar lo mencionado ya por nuestra primera ministra, con relación a la evolución de la pandemia. Lo que hemos constatado en los últimos días, y eso ha sido informado hoy en el Consejo de Ministros, es que hay una tendencia a la reducción de 3 indicadores fundamentales. Uno, el porcentaje de contagios que se produce, y esto se detecta por las pruebas que se vienen tomando diariamente y que evaluamos cada semana, y esto es un indicador de una tendencia a la reducción de esta segunda ola. Pero además, efectivamente, el número de casos que se registran diariamente y que comparamos de semana en semana, también se viene reduciendo, y lo más importante, porque es sin duda un indicador fundamental, es el de la reducción de fallecidos. Sin embargo, nada de eso nos lleva a bajar la guardia ni a tener una posición, digamos, exageradamente optimista. Vemos sí una tendencia positiva y esperamos que en las próximas semanas esto se vaya confirmando. Nos queda por precisar que eso se exprese, por ejemplo, en una reducción importante del uso de las camas de los hospitales, pero principalmente las camas UCI. Y eso es lo que podremos ver, esperamos, en las próximas semanas. El segundo aspecto, en el marco de la pandemia, también señalado por nuestra Premier, es el tema de la vacunación. Y como ella ha señalado, efectivamente está incrementándose el número de vacunados. Tenemos no solo una cifra importante de dosis aplicadas, que está por encima de los 2.200.000 ya, y eso va creciendo día a día, sino que además podemos incidir en 2 aspectos del proceso de vacunación. Uno, que este proceso está a nivel nacional, es decir, todas las regiones están vacunando,
Y además señalar que el plan que hemos estamos ejecutando y que se viene anunciando, que es ir dentro del grupo de personas adultas mayores por grupo etario, es decir, empezamos, como todos sabemos, con el grupo de mayores de 80 años, luego hemos seguido con el mayor de 70, y lo que estamos constatando es que en diversas regiones y en Lima mismo vamos viendo que la vacunación del grupo de 70 años se está haciendo en menos tiempo del que teníamos previsto, y podremos anunciar prontamente que podemos pasar al grupo de 60 años, y esto es un aspecto positivo en el camino de la vacunación. Pero también, como ha sido informado y ya se ha iniciado, estamos atendiendo la vacunación de grupos muy vulnerables, como son los que padecen enfermedades o condiciones de comorbilidad. Y es por esa razón que el día de ayer se inició la vacunación de las personas con el síndrome Down. El día de hoy hemos iniciado también paralelamente la vacunación de las personas con hemodiálisis, y semana a semana vamos a ir anunciando, en la medida que vamos culminando un proceso previo que es fundamental para cada caso, que es la elaboración de los protocolos, es decir, cómo se diagnostica, cómo se aplica, dónde se aplica, etcétera. Eso tiene que quedar absolutamente claro, y como las comorbilidades son de diferente carácter, hay que precisar en cada una de ellas. Y quería señalar algo adicional, pero que probablemente la opinión pública quiere saber. Es el caso del convenio entre el Ministerio de Salud y la UNI, que se suscribió en octubre del año pasado, y luego de un proceso en el cual no hubo cumplimiento de los plazos, se decidió resolver el convenio, pero a través de un proceso amistoso de conciliación. La UNI entregó 18 plantas en fecha posterior, digamos, a lo que debió haber sido entregado, y eso motivó que se inicie este proceso de conciliación, y en el transcurso de este proceso la UNI ha ofrecido entregar 4 plantas más, pero lo que el Ministerio de Salud entregó a la UNI por las 47 plantas pactadas fue el 50%, que equivalía a más de 42 millones de soles. El proceso de conciliación lo que tiene que determinar es si esas 18 plantas más 4 plantas que recién van a ser entregadas en los próximos días es suficiente con la cantidad de dinero entregada. En eso consiste el proceso de conciliación. Luego de conversaciones, sobre todo con la señora rectora, donde se llegaron a acuerdos para dar curso al proceso de conciliación, hoy se ha tenido la última reunión de este proceso de conciliación, se ha firmado ya un acuerdo en ese transcurso entre el Ministerio de Salud y la UNI, y por lo tanto deben ejecutar lo pactado, que es la entrega de estas 4 plantas en los próximos días, y sobre esa base terminar el proceso de conciliación de acuerdo a las pautas generales que hay para estos casos. Nos parece positivo que esto se haya logrado, y esto sobre todo va a favorecer a las poblaciones que estaban urgidas de esas plantas. Aparte, y lo digo nomás adicionalmente, tenemos encargado al programa Legados, que pertenece al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la adquisición de otras plantas, y por lo tanto vamos a tener una capacidad muy amplia para absorber las necesidades de las diversas poblaciones. Gracias. Gracias, ministro. A continuación, el ministro de Economía. Muy buenas tardes, señoras y señores periodistas. El gobierno del presidente Sagasti se comprometió
a combatir la pandemia. Lo estamos haciendo básicamente a través de las vacunas. Nos comprometimos a reactivar la economía. Acabamos de publicar nuestra actualización. Este año el Perú va a crecer en 10%, una de las tasas más altas en América Latina. Nos comprometimos también a garantizar elecciones limpias y transparentes. El Gobierno ha facilitado todos los recursos al organismo encargado para que lleve a cabo las elecciones que hemos visto, que han sido limpias y transparentes. Y por último, este Gobierno de transición también se comprometió a dejar el 28 de julio las finanzas públicas sanas. El año pasado, debido a la crisis, la recaudación se cayó sustantivamente, el gasto público se elevó fuertemente, tuvimos un déficit fiscal de 9% del Producto Bruto Interno. Nos endeudamos por alrededor de 18.000 millones de dólares. Este año, este Gobierno de transición y emergencia espera terminar en el año con un déficit fiscal de 5% del Producto Bruto Interno. Hemos reducido el déficit fiscal sin dejar de cuidar nuestras obligaciones básicas como son la salud, la emergencia y la compra de vacunas. Sin embargo, en el horizonte hay grandes amenazas para las finanzas públicas, no para este gobierno, sino para los futuros gobiernos. Por eso que, haciendo uso de la institucionalidad peruana, que felizmente funciona bien, el gobierno está dirigiéndose al Tribunal Constitucional para que declare ilegales dos iniciativas legislativas que son muy costosas, no para este gobierno, sino para los siguientes gobiernos. Una de las leyes es la ley que garantiza el cumplimiento de la ley de FONAVI. Para que se hagan una idea de este problema, en los 80s, parte de los 90s, trabajadores, empleadores y Estado contribuyó al FONAVI, que era un fondo para hacer viviendas. Al final, hace unos años, se dio una ley para que se le devuelva plata a los trabajadores que habían cotizado al FONAVI. Se estuvo haciendo esa devolución. Esa devolución se ha interrumpido porque acaba de salir una nueva ley de FONAVI. ¿Qué dice esa nueva ley de FONAVI? Que hay que devolver a los trabajadores no solo lo que ellos aportaron, sino también lo que el Estado aportó, sino también lo que el empleador aportó. Punto 2, la actualización de las cifras de los 80s para acá, según el Tribunal Constitucional, debía hacerse con la tasa de interés. Así se ha estado devolviendo el dinero. Ahora la nueva ley dice que hay que actualizar con la tasa de interés y también con la tasa de inflación. De tal manera que, haciendo los cálculos, lo que el gobierno debería devolver a los trabajadores del FONAVI es un montón de plata. Un montón que no se puede expresar en soles, pero es casi 50 veces el Producto Bruto Interno de China. O sea que es una suma impagable. Y esa ley evidentemente viola varios artículos de la Constitución. Me concentro solo en uno, el artículo 79. El artículo 79 dice, no hay necesidad de interpretación, que el Congreso no tiene iniciativa de gasto. El Congreso no puede proponer gastar un sol más. En este caso está proponiendo gastar 1 con 800 ceros. Entonces, el gobierno está yendo al Tribunal Constitucional para declarar ilegal esa ley, porque de otra manera los gobiernos que nos siguen no podrán operar. Esa deuda no la van a pagar ni en 500 años. La otra ley por la que estamos yendo al Tribunal Constitucional es la ley de negociaciones colectivas. ¿Qué es lo que pasa en el Estado peruano? En un municipio, por ejemplo.
En un municipio hay una discusión entre el sindicato y el municipio. Hay una negociación colectiva y supongamos no se ponen de acuerdo. Van a un arbitraje, van a un laudo arbitral. Y en ese laudo arbitral casi siempre ganan los trabajadores. ¿Qué cosa ganan? Cosas increíbles como que los hijos de los trabajadores tienen que ser contratados en ese municipio. Entonces es solo un ejemplo de cómo son estos laudos, estos acuerdos. Eso pasa en los municipios, eso pasa en las empresas públicas, eso pasa en SUNAT, en fin. El costo anual de esos arreglos desorganizados, arbitrarios, oscila entre 2.000 y 6.000 millones de soles al año. De tal manera que hay municipios que tienen que cumplir con esos laudos, porque los laudos tienen carácter de ley. Entonces tienen que gastar en un montón de cosas por los laudos y no pueden atender lo sustantivo. Entonces es por eso que estamos yendo también al TC por esta ley. Viola varios artículos. Otra vez, el artículo más elemental que no necesita interpretación, el 79, el Congreso no tiene iniciativa de gasto. En resumen, estamos yendo al Tribunal Constitucional porque queremos proteger el futuro del país, su estabilidad macroeconómica y que los gobiernos que vengan hacia adelante tengan cierta tranquilidad para manejar las finanzas públicas. Gracias, Presidenta. Muchas gracias. De repente, antes de las preguntas, el ministro de Salud quería dar una información complementaria sobre las vacunas. Sí, Premier, muchas gracias. Es informar que el día de ayer se ha emitido la resolución de DIGEMIT que autoriza excepcionalmente la importación de las 500.000 dosis adicionales que se anunció que se estaba comprando a Sinopharm y por lo tanto esto garantiza que la referida. Gracias. Señores ministros, muy buenas tardes. Precisamente ustedes han señalado que se han disminuido un poco las tasas de contagios y que han llegado 700.000 dosis más de Pfizer. ¿Se ha previsto de repente incluir más grupos de riesgo en las vacunaciones de los próximos días? Y también, si me permite, sobre esta información de que remanentes de Sendero Luminoso estarían amenazando ciertos desmanes en la segunda vuelta electoral, si ha habido alguna coordinación con el Ministerio del Interior. Muchas gracias. Con relación a su primera pregunta, sí, indudablemente con no solo las vacunas que llegan el día de mañana, como dijo nuestra Premier, de 700.000 por Pfizer, y la pronta llegada de estas 500.000 de Sinopharm, lógicamente vamos a ampliar las posibilidades de vacunación y eso incorpora a otros grupos con comorbilidad también, aparte de la continuación de la vacunación de los adultos mayores. Sí, gracias. Sobre la otra pregunta, no hemos tenido información confirmada al respecto. No obstante, tanto el ministro del Interior como nuestra Policía Nacional del Perú están atentas a cualquier situación que pueda poner en peligro la seguridad. Desde el Gobierno de Transición y Emergencia estamos garantizando elecciones seguras, como fueron las de la primera vuelta, y estamos atentas a cualquier situación que pudiera constituir cualquier riesgo para ello. Gracias. Muchas gracias. Quiero pedir por favor a los medios que respetemos que sea solo una pregunta por medio. Es el turno de Panamericana a cargo de César Gallego. Buenas tardes, ministros. Mi pregunta específica para el ministro de Economía. ¿Van a ir al TC también para ver el tema de la ley del retiro de la AFP? La ley acaba de ser promulgada y ya el presidente ha dado la respuesta respecto a esa pregunta. Él lo está estudiando, lo estamos estudiando. Muchas gracias. Es el turno de Lourdes Tupac Yupanqui de Latina.
Buenas tardes, ministros. Mi pregunta va referida a este pedido que hace la Asociación de Propietarios de Ómnibus Provinciales del Perú, que están demandando que se apruebe el proyecto de ley que permite traer las vacunas Sputnik 5 para sus trabajadores. Ellos señalan que tienen las vacunas, el lote ya comprado de 80.000 dosis en el aeropuerto de Rusia, de Moscú. Entonces, ¿cuándo estarían revisando este proyecto de ley, teniendo en cuenta pues que también estas vacunas ya están pagadas? Muchas gracias. Bueno, se viene especulando en diversos medios sobre esas posibles compras, pero hay un primer problema. La vacuna Sputnik todavía no está registrada en el país. Hay un proceso en curso que está siendo seguido por el Fondo Ruso de Inversiones, que es quien representa oficialmente a la vacuna Sputnik 5 y que está siendo realizada con el gobierno. Está bastante avanzada, pero aún no culminado. Por lo tanto, cualquier compra de un tercero a otro tercero no tiene ninguna forma de aplicación en lo inmediato porque no está registrada. En la medida que se registre, se verá quién tiene esa posibilidad y eso lo veremos más adelante. Muchas gracias. Es el turno de la República a cargo de Grace Mora. Muy buenas tardes. Indecopi tenía previsto que para este mes la ley antimonopolio comience a aplicarse, pero faltaba que en Congreso de Ministros se apruebe la modificación de su reglamento interno. Este tema ya se ha discutido en el Consejo de Ministros. ¿Qué es lo que falta? No, este tema todavía no ha llegado al Consejo de Ministros. Tan pronto llegue lo debatiremos y comunicaremos los resultados. Gracias. Es el turno de RPP a cargo de Stephanie Pineda. Buenas tardes, ministros. Esta tarde tuvimos una conversación con la Unión de Gremios de Restaurantes y es una acotación a lo que dijo el Ministerio de Producción, que se espera o se estima en realidad que el sector aumente en un 48% la facturación. Sin embargo, ellos indican que es imposible llegar a esta cifra, recaudar más facturación por los límites que tienen de aforo, por el tiempo. Ellos han planteado finalmente que se pueda extender tal vez el toque de queda hasta la medianoche, no solamente para el sector de los restaurantes, sino también para otros rubros. Y teniendo en cuenta que Lima ahora se encuentra en un nivel alto, ya no extremo, finalmente se ha evaluado cambiar el toque de queda. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Solo recordar que en Lima nos encontramos en un nivel de riesgo muy alto y lamentablemente todavía tenemos que tomar todas las medidas necesarias para evitar regresar al riesgo extremo. Si la tendencia sigue evolucionando de manera favorable, evidentemente nosotros vamos a evaluar las medidas. Como recordarán, desde hace más o menos un mes y medio estamos haciendo estos ajustes en las medidas cada 3 semanas para tener un horizonte de tiempo un poco más razonable para que las personas podamos organizar nuestras labores, nuestro trabajo, pero también para organizar la forma en que nos movilizamos y evitar las aglomeraciones y los circuitos y los centros cerrados. El ministro de Producción ha hecho estas proyecciones teniendo en cuenta que también se ha introducido una medida que antes no teníamos, y es que estamos en una política del uso de espacios abiertos, y son muchas ya las municipalidades que se han sumado a esta iniciativa y están buscando mecanismos para la implementación del uso de espacios abiertos dentro de las zonas en que no van a interferir con el tráfico o en los días y horarios que no va a ocasionar mayor problema, con el objetivo precisamente de que los restaurantes, donde sea posible, salgan afuera. No olvidemos que ya está demostrado que el contagio de la COVID es a través de los aerosoles. Por tanto, los lugares cerrados sin ventilación son espacios de alto riesgo. Así que nosotros hemos tenido la oportunidad de reunirnos hace algunas semanas también con el gremio de restaurantes. Tenemos la mejor voluntad para encontrar salidas comunes. Sabemos que la gran mayoría de ellos tiene sus protocolos y los respetan. Y si las cosas evolucionan favorablemente, nos seguimos
seguimos cuidando a los nuestros, seguimos avanzando en el proceso de vacunación, creo que muy pronto tendremos la oportunidad de ir flexibilizando el horario del toque de queda, que en efecto al negocio, a muchos negocios en general, les ha ocasionado una serie de perjuicios. Muchas gracias. Esas han sido todas las preguntas. Damos paso a la Premier para un mensaje final. Muchas gracias. Entonces, y precisamente siguiendo este enfoque de querer fortalecer todas las medidas de prevención, pero también de convencimiento, ¿no? Y de animar a la población a que vean en la vacunación una llave para recuperar la esperanza, para recuperar la protección de nuestra salud y nuestra vida. Esta semana hemos empezado una campaña para promover la vacunación y creo que podemos terminar esta conferencia de prensa presentándoles el spot de la campaña. Hola. Aquello que extrañamos, pero sin dejar de cuidarnos hasta que todos estemos protegidos. Porque si algo hemos aprendido, es que para vencer debemos estar unidos. La vacuna es vida, porque evita que el virus acabe contigo y te conviertas en su víctima, para volver a vivir sin miedo. Yo pongo el hombro por el Perú. Prepárate tú también para poner el hombro por el Perú. Bicentenario del Perú. Gobierno del Perú. Sí, desde ya les agradecemos por ayudarnos no solamente en difundir la vacunación, en difundir los mensajes que alientan a las personas a vacunarnos, porque la vacuna, como lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, es un gran escudo en contra de la COVID-19 y nos va a permitir retomar nuestras actividades como lo hacíamos antes. Muy buenas tardes, sigámonos cuidando, usemos nuestras medidas de protección y hasta una próxima oportunidad.